Bueno, hoy tenía pensado I have thought for today comenzar un estudio to begin a study acerca del libro de Efesios. about the Ephesian letter or book. Lo tuve pensado hasta el viernes, So I was thinking about it till Friday. pero el viernes, On Friday, pensando en todo lo que está sucediendo thinking about all that is happening in the world, en el mundo, sentí que debía de hablar de otra cosa. I felt that I should speak about other things. Y quiero hablar hoy acerca de algo de lo que está pasando en el mundo. And I want to speak today something about what is happening today in the world. Me gustaría que leyéramos un versículo, I would like to read a verse in the Bible, Romanos 1, in Romans chapter 1, versículo 18. verse 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es muy agradable hablar de la ira de Dios, You see, it is not very pleasant to talk about the wrath of God, pero la Biblia habla de la ira de Dios. but the Bible speaks about the wrath of God. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se nos repite una y otra vez it repeats itself once and another time que Dios es amor, that God is love. pero también el Nuevo Testamento But also the New Testament nos dice says que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. that it's a terrible thing to fall into the hands of the living God. Y que nuestro Dios es fuego consumidor. And God is a consuming fire. Cuando vemos todo lo que pasa en el mundo, When we see all that is happening in the world, nos preguntamos, we ask ourselves, ¿qué está ocurriendo? what is happening? ¿Por qué pasa todo esto? Why is happening all these kind of things? Hace unos días, A few days ago, un desastre a disaster en el centro de Europa, in the center of Europe, inundaciones, flooding, muertos, deaths, desaparecidos. missing people. Parecía que el centro de Europa It seems like the heart of Europe. era un lugar intocable. It seemed like it was an untouchable place. Todo estaba ocurriendo, Everything was happening, pero parece como si se preservara esa zona. but it seems that this place of Europe was always preserved. Y ha venido también el desastre. But the disaster have arrived there too. No debemos de olvidar So we cannot forget que los gobernantes de Europa that the rulers of Europe, están legislando they are legislating casi todo almost everything en contra de Dios. against God. Las leyes son contra Dios. The laws are against God. Hay un estado de ilegalidad contra Dios. There is a state of illegality against God. La rebelión contra Dios Rebellion towards God nunca sale barata. it never is never cheap. You know? Los hombres piensan, People think, los gobernantes, the rulers, they think que pueden gobernar that they can reign or govern sin tener en cuenta a Dios, without having God in mind, sin atender a sus principios, without attending His principles. pero no debemos olvidar But we mustn't forget que la autoridad that the authority ha sido establecida por has Dios. been established by God. Por lo tanto, Therefore,
provocar a Dios to provoke God, siempre tiene consecuencias. always have consequences. Hubo un hombre llamado Nimrod, There was a man called Nimrod. The, su nombre significa rebelde. his name means rebel. Él fue un gobernante, He was a ruler. él fue un conquistador, He was a conqueror. pero rebelde contra Dios. In rebellion towards God. Hay una escena There is a scene. en la película La Biblia There's a sequence or a scene in a movie of the Bible que se ve cómo edifican la torre that you can see how they build the tower, de Babel of the Babel Tower, bajo la dirección de Nimrod. under the Nimrod's leadership. Y se ve cómo él va subiendo And he's seeing how he's ascending, y todas las personas postradas ante él, and all other people, they were prostrate, va subiendo, and he's going up, y llega al final de la torre. and he reached the tower top, Le dan un arco and they give him an arc y una flecha, and an arrow, apunta al cielo and he puts it toward heaven. y dispara. And shot. Es una escena impresionante. It's an impression. Es la escena que más me gusta de la película. It's a very impressive sort of Capta, scene, you know? capta lo que es el hombre And it shows how is man rebelde contra Dios. in rebellion towards God. Él apunta al cielo, He addressed the heavens dispara la flecha and shot the arrow. y se ve una escena terrible. And you can see a terrible scene. Los cielos se conmueven, The heavens shaken, las nubes se tornan oscuras and the cloud become dark, y viene un temor sobre los hombres. and there is a fear coming towards man. Dios desciende God is descending y crea confusión. and create a confusion Separa a los hombres. and divide the men. Juicio de Dios. That is God judgment. Judgment. Dios sopla God is breathing or blowing cuando hay rebelión. when there is a rebellion. En Pentecostés, In Pentecost, Dios sopló también. God also blow the wind, no? Dios sopló gracia Or blow grace para buscar a los hombres to find out men allí donde ellos estaban colocados por el juicio de Dios. in the places where they were put by the judgment of God. En Babel, Dios los esparció, In Babel, Dios los esparció. God spread out. En Pentecostés va a buscarlo, But in Pentecost, He is calling them. va a buscar a los hombres. He's calling men. Pero cuando la gracia de Dios But when the grace of God persistentemente persisting es rechazada, is rejected, esto tiene consecuencias. that has consequences. La rebelión Rebellion contra Dios against God siempre tiene consecuencias. always has consequences. Y el versículo que hemos leído And the verse we have read dice que la ira de Dios se revela says that the wrath of God is revealed contra toda impiedad, against all contra toda injusticia unholiness and injustice de los hombres of the men que detienen, that you can read que detienen con injusticia la verdad. that they stop with injustice the truth. Los hombres, Men, las autoridades, authorities, están they are rechazando rejecting la verdad, the truth, rechazando la gracia, rejecting the grace. siguen en rebelión, They are still in rebellion. desprecian al Hijo, They
despise the Son, desprecian al Padre, despise the desprecian al Father, Espíritu Santo. they despise the Holy Spirit. Y Dios habla, And God speak, Dios da avisos, God give warning, Dios da advertencia. God give warning, Una pandemia, pandemic, inundaciones, flooding, rebeliones, rebellions, los pueblos se alzan, the people rose up, Cuba, Cuba, todo está, South Africa. Sudáfrica, todo está removido. They are all removing, they are Todo está alterado. out there. There are many places they are shaking. Yeah. Todo lo que estamos viendo All that we are seeing es un anticipo is an anticipation que Dios en su misericordia that God in His mercy nos está dando is giving to us acerca de lo que viene a este mundo. regarding what is coming to this world. El libro de Apocalipsis, The book of Revelation, capítulo 6 chapter 6 al 19, to 19, vemos la destrucción que vendrá. we can see there the destruction that is coming. Con la primera copa de la ira, With the first cup of the wrath of una God, úlcera maligna it will come like a disease sobre los hombres again towards men, que rechazan la gracia. the men who reject the grace. En la séptima copa, The seven cup, todo esto está en Apocalipsis 16, en la séptima copa. we can read that in Apocalypse, in Revelation 16, in the seven Un cup, gran terremoto, there is a earthquake, un granizo terrible. you know, stormy rain. Oh, yeah, I know. Yeah. Todo esto viene a este mundo. These kind of things are coming to this Los hombres, men, el hombre natural, the natural man no ve cannot see todas estas cosas all these kind of things como aviso. as warning. Los hombres dicen, Men, they say, esto es por el cambio climático. this is because of the weather changing. No piensan que Dios, They don't think that God, en su misericordia, in His mercy, nos está advirtiendo, is giving warning, nos está poniendo señales is giving signal de peligro of danger para que los hombres for men se paren stop y recapaciten and think sobre sus caminos. about His ways. Dios habla a los rebeldes God speaks to the rebel people por medio de todas estas cosas. through these all kind of things. En el Salmo 50, al final, In Psalm 50, at the end of the Psalm 50, Dios habla a un rebelde. God speaks to a rebel man Mira lo que le dice. and see what is He telling him. Salmo 50, 16. Psalm 50, Psalm 50, verse 16. 16. You know them. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí Dios habla a un rebelde Here God is talking to a rebel man y le advierte. and warn him. Dios siempre advierte. God always warns. Dios da una advertencia God gives a warning antes de que venga el juicio. before the judgment. Siempre lo hace así. He always do in this way. El juicio viene The judgment is coming.
Pero Dios llama a los hombres but God called people para que se vuelvan a su Hijo. for them to return to Jesus, to His Son. Ellos no lo ven así. But people don't see it in this way. Cambio climático, They say this is weather changing, Yeah. la nueva religión. a new religion. Pero los cristianos But Christians, tenemos we have visión. vision. Yeah. Debemos ver We must see la realidad de todo esto. the reality of all of this. Si no, If not, estaremos como ellos, we will be like them, confusos. confused. ¿Por qué pasa esto? What is happening? ¿Por qué ocurre esto? What is happening? Mi casa se ha derrumbado. My house is falling down. La enfermedad me rodea. The disease is coming to me. Están cayendo miles a mi alrededor. There are many thousands of people falling down around me. Si no vemos la realidad, If we don't see the reality, no sabremos cómo actuar. we won't know how to react. Yes. To act. En el libro de Lamentaciones In the book of Lamentation, is Jeremiah? Lamentation, yes. había venido un desastre sobre Jerusalén. A disaster came to Jerusalem. Había sido invadida Jerusalem has been invaded por los ejércitos caldeos. an invasion of the Chaldeans Yeah, army. Todas las casas quemadas. All the houses were burning down. Los hombres lo perdieron todo. Men lost everything. La economía se hundió. The economy fell down. La política se hundió. The politics fell down. La religión se hundió. The religion fell down. Todo se deshizo. Everything fell down. Jeremías Jeremiah tuvo una visión had a vision clara clear de la causa. of the cause. ¿Por qué ocurrió todo? Of that cause, why that happened. Y él nos lo dice en Lamentaciones And he is telling us in Lamentation, 4:13. chapter 4, verse 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ellas la sangre de los justos. Él vio Jeremiah saw que la causa de todo that the cause of that event fue el pecado. was the sin. En este caso habla de pecado de la autoridad. In this case, he's talking about the authorities' sin. Estaban legislando contra Dios. They were legislating against God. Sus leyes eran contra Dios, como hoy ocurre. Their laws were against God, like today. Estaban derramando mucha sangre. They were outpouring a lot of blood, Mucha violencia. a lot of violence. Hoy vemos lo mismo. We see the same thing today. En los abortos, In abortion, miles de criaturas en los vientres asesinadas. thousands of creatures in the womb, they are killed. Los hombres piensan, Many things, no hay problema. there is no problem. A Dios, si Dios existe no le importa esto. Si Dios existiera, If God exists, we don't think He will care about this. y a Dios sí le importa. But God cares. Dios sí le importa que se derrame sangre God inocente. is concerned about the blood is running out. Dios sí le importa. Shedding blood. Dios sí le importa que haya leyes contra él. God is concerned about that there are laws against him. Jeremías lo entendió Jeremiah understood, y él nos da la causa and he shows the cause del desastre of the disaster que vino. that came. Mirad qué nos dice en Lamentaciones 3, Also look at this very book, Lamentation chapter 3, versículos 37 verse
37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. La ira de Dios se revela The wrath of God is manifest contra toda impiedad e injusticia de los hombres. against all unholiness and injustice of men. Pero, ¿qué de los cristianos en este tiempo? How about Christians in this time? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Estamos contemplando como testigos todo lo que está ocurriendo. Are we witnessing everything that is happening? Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todo esto? But what must be our attitude towards these things? ¿Vamos a culpar al cambio climático como ellos? Are we going to blame the weather change? ¿Vamos a culpar a la casualidad, al azar? Are we going to blame the casualty? Hay algo muy revelador en Ezequiel. There is something very revealing in Ezekiel. Ezequiel Ezekiel habla speaks antes del desastre before the disaster que ocurrió en tiempo de Jeremías. that happened in Jeremiah's time. En el capítulo 22, In chapter 22, versículos 30 y 31. verse 30 and 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. No había ni uno There was no one, en el pueblo de Dios even in the people of God, que intercediera that could make an intercession por la tierra. for the earth. Todos estaban preocupados de lo suyo. Everybody was concerned about their own things. Van a destruir mi casa. Oh, my house, they are going to destroy Va, my house. viene la dana. The Dana is coming. Viene la enfermedad. The disease is coming. Pero ninguno se puso delante de Dios. But no one put themselves before God. Dice que ni uno No one se puso put before God en favor de la tierra. in favor of the earth. Y vino el desastre. And the disaster came. ¿Y hoy qué estamos haciendo nosotros? And today, what are we doing? ¿Qué está haciendo la iglesia? What is the church doing? ¿Estamos contemplando? Are we just contemplating? Pero estamos pidiendo a Dios que Are we vuelva los corazones a Él. to turn heart to God? Los primeros los nuestros. In first place, our heart, Y luego también los gobernantes. and also the Y rulers, todas las personas. and everybody. La Biblia dice que hagamos rogativas, oraciones, The Bible peticiones says that we have to make a plea, prayers, and intercession por todos los hombres. for all men. ¿Estamos preocupados por esto? Are we worried about ¿O this, estamos preocupados por lo nuestro? or are just worried for ourselves? Dios también nos da una advertencia a nosotros. God also give us warnings. Debemos ponernos en favor de la tierra. We must put ourselves in favor of the earth. Debemos interceder por la tierra. We must intercede for people. La intercesión de Jeremías en Lamentaciones The intercession of Jeremiah in Lamentation es tremenda. is tremendous, stunning. Y dice en el último capítulo, He says in the last chapter,
of Jeremiah, o Lamentaciones. Versículo 21, 5:21. En Lamentaciones dice, Sí, el último capítulo, 5:21. chapter 5, verse 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Aquí hay una intercesión al final de en todo el libro. En todo el libro In all this book, describe lo terrible del juicio de Dios. the book describes the awesome or the terrible judgment. Pero al of God. final At the end of the book, Él intercede. Jeremiah make intercession. Vuélvenos a ti, Please turn our heart towards you, y nos volveremos. and we will turn to you. Esta debe ser nuestra oración. This must be our prayer. Vuélvenos a ti, Turn our hearts toward you, y vuelve los corazones a ti en este tiempo. and turn hearts to you in this time. Si hacemos esto, If we do this, Dios God va a responder. is going to answer. En este tiempo malo, In this bad time, Dios está obrando. God is working, Pero Dios mira sobre todo a su pueblo but God is looking also His people, para que se ponga delante de Él. so that we can come before Him. La historia de Nínive The Nineve's history se parece sorprendentemente is surprisingly looks like a la historia de la Iglesia, to the church history. la Iglesia profesante. Professing church. Jonás, Jonah, después de 3 días after 3 days, en la misma muerte, en el vientre del pez, in the belly of the fish, es resucitado, is rose up, va a Nínive, goes to Nineveh, y la ciudad and the city, se vuelve a Dios. the city turned to God. Jesucristo, Jesus Christ, después de 3 días en la muerte, after 3 days in the belly of death, resucita, rose again, va a los gentiles. go to the Gentiles, Los gentiles, the Gentiles en masa, en general, in general, se vuelven a Dios. turn to God. Lo vemos en el libro de los Hechos. We can see that in the book of Acts. El Evangelio empieza a extenderse The gospel is beginning to extend por todo el mundo. in all the world, Responden a Jesucristo. and all the world is responding to the gospel, to Jesus. Igual que Nínive, Also, like in Nineveh, responde a Jonás. Responded to Jonah. Pero en el libro de Nahum, But in the book of Nahum, más de un siglo después more than 1 century later, de la predicación de Jonás, of Jonah's speech, la ciudad había apostatado, se había apartado de Dios. the city has apostate, got separated from God. Entonces en el libro de Nahum So in the book of Nahum, tenemos una severa advertencia we have a strong warning hacia Nínive. towards Nineveh. El primer versículo The first verse habla de lo que está en este libro. speaks of what is happening in this book. Profecía sobre Nínive. It's a prophecy about Nineveh. En el versículo 2 dice: Verse 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Pasamos al versículo 6. verse 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Nínive Nineveh empezó began, volviéndose a Dios, begins to turn God, pero en este tiempo but in this time había apostatado de Dios, they apostate, se había apartado de Dios, got separate from y God, Dios advierte del juicio, and God is warning about this porque judgment, para la apostasía because the apostasy, solamente hay un remedio, there is only one remedy, el juicio. judgment. Testigos de ese juicio Witness of that judgment, son el diluvio we are the flood, y la destrucción de Nínive. and the destruction of Nineveh. Nínive fue destruida Nineveh was destroyed porque se había apartado de Dios. because it was got separated from God. Y esto es el camino, And this is the way, si no lo remediamos, if we don't put a remedy, que está tomando that is taking la iglesia profesante. the professing church, Está apostatando. is apostate, Está apostatando de Dios. is apostate of God. Aquí, si leemos todo el contexto, If we read all the context, vemos que estaban en sus riquezas, we can see that they only mind their riches, en sus cosas, their things, sus diversiones, their entretenimiento, things. diversions. Yes, diversion no son diversion es otra cosa. Things that make you happy. ¿Sí? Estaban, Pleasure, sí. no se ocupaban de Dios. They don't occupy about God. No había, como dice Ezequiel, It was not like Ezekiel said, quien se pusiera a favor de la tierra. nobody who put himself before the land. Por eso el juicio vino That's why the judgment sobre Nínive. to Nineveh. Así que, So como ocurrió a Nínive, happened to Nineveh, ocurrirá it will happen con la iglesia apóstata, with the apostate church. con la iglesia que, como la Odisea, The church like Laodicea dice: yo soy rico says, I am rich y me he enriquecido and I got rich y no tengo necesidad de and I nada. have no need. Y Jesús le dice: Jesus say, ¿no sabes que eres un desventurado, don't you know that you are poor, pobre, wretched, Yeah. pobre, ciego, lame, desnudo? naked? Ven a mí, Come to me compra oro refinado de mí and buy gold, refined gold from y me, vestiduras blancas, and clean garment, y unge tus ojos con colirio para que veas. and anoint your eyes with collyrium so that you can see. Yeah. Ahí en Apocalipsis está hablando a una iglesia, In Revelation is talking to a church que había dejado a Jesús en la puerta. that have left Jesus at the door. Estaba muy bien organizada, It was very well organized, mucho lujo, a lot of luxury, pero Jesús estaba fuera, but Jesus was out. estaba en la puerta. He was on the door. Él tiene que decirle: He has to tell them, yo reprendo y castigo I rebuke and chasten a todos los que amo. to all those I love. Sé celoso So be jealous y arrepiéntete. and repent yourself. Yo estoy a la puerta I am at the door y llamo. and call. Si alguno oye mi voz, If anyone hear my voice, entraré a I él will come in y cenaré con and él, I will dinner with him y él conmigo. and he with me. La iglesia como tal The church as such había dejado a Jesús en la puerta, has led Jesus on the door. pero Jesús llama a alguno But Jesus is calling someone dentro de la iglesia within the church que se diera cuenta to realize de la realidad, the reality de lo que estaba of ocurriendo, what was happening. y que abriera la puerta de su corazón. And that he will open the door of his heart. Aunque la iglesia
la organización había dejado a Jesús en la puerta, although the organization had left Jesus on the door, él estaba dispuesto a venir a individuos he was willing to come to individuals que vieran la necesidad, to see the reality, que vieran la realidad exactamente y the que, need, y que se volvieran a Dios so that they can turn to God y entendieran and understand la situación. the situation. Hoy el llamado de Dios es el mismo, el llamado de Jesucristo es el mismo. Today, the calling of God is the same. Yo estoy a la puerta. I am at the door. La mayoría de organizaciones y denominaciones The majority of organizations and denominations, están preocupadas they are worrying por su organización. regarding their own organization, Dinero, money, que la gente se divierta, people get consider that it is amused. People get amused, que estén a gusto, that they are feeling well, buena música good music, y que no se enfaden mucho. and people don't get very cross. Very, Que estén contentos. so that they can be happy. Pero no importa mucho But it doesn't matter. a Jesucristo y el Evangelio, It doesn't, but the Gospel. no importa. No, They don't mind. They don't mind the gospel and the Jesus. Jesús no tiene mucho lugar en sus predicaciones. Jesus has no much room in their own preaching. El Evangelio de la gracia no se predica. The gospel of grace is not preached. Se predica filosofía, They preach philosophy, psicología, psychology, historia, history, pero poco Jesucristo. a little bit of Jesus. Jesucristo está a la puerta. Jesus is at the door. Entonces, para terminar, So to finish, todo esto que está viniendo no solamente all this kind of thing that is happening, not only es una advertencia is a warning para los rebeldes, for incrédulos, the unbelievers, rebels, unbelievers. también es una It's advertencia also a warning a los cristianos to the Christians, para que demos el lugar so that we can give the place que Cristo merece en nuestras vidas that Christ deserves in our life, y nos pongamos so that we can put ourselves junto a Él, close to Him caminemos con Él, and walk with Him, colaboremos con Él and we collaborate with Him, y tendremos en medio de toda esta tiniebla and we will have in the middle of this darkness una vida a life plena, full llenos del Espíritu, of the Spirit, con gozo, with joy, con esperanza, with hope, sabiendo que knowing that a través de muchas tribulaciones through many tribulations Yeah. entraremos al reino de Dios. we will get in the Amén. Amen. Amen.